Primera de Pedro capítulo 4 y su verso 17 me confirma con un amén cuando lo tenga. Y que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos miran en las redes sociales también, que puedan meditar esta palabra, que esta palabra sea de bendición para su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salvan, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar por esta palabra tan comprometedora. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Dios mío. Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que me ayude a predicarla, me ayude a compartirla, me ayude a testificarla, Dios mío. Dios mío, predicaré tu palabra y lo haré para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, reconozco que dependo completamente de ti, Señor, que soy polvo en tus manos, el grande, el poderoso eres tú, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú ungiéndome con tu Santo Espíritu de la punta de mis pies hasta la mollera de mi cabeza. Que cada palabra, Señor, que salga de mis labios sean palabra tuya, no palabra de hombre. Habla a nuestra vida, habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu. Habla, Señor, como tú lo sabes hacer. Quebranta, rompe todo lo que no es tuyo. Todo, Señor, oposiciones, todo lo que trate de levantarse, en el nombre de Jesús sea quebrantada. Toda ligadura de las tinieblas sean quebrantadas en el nombre de Jesús y sean echadas al abismo, ahí donde pertenece, porque no tiene parte, no tiene lugar aquí, Dios mío, en tu obra. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pido. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Espíritu Santo. Muévete en una forma especial como tú lo sabes hacer. Paséate en este lugar. Muévete en cada alma, en cada corazón. Muévete, Señor, ahí por los pasillos, ahí por los bancos, por la silla, en este lugar, en las cuatro esquinas de tu casa. De aquí, Señor, esta casa de oración. Casa, Señor, casa de adoración. Puertas al cielo, donde alabamos, donde te glorificamos, donde te exaltamos, donde te bendecimos, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido, Padre amado, predicaré tu palabra y lo haré para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo, quien vive, y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Y la iglesia en victoria en Cristo Jesús. El cristiano siempre está en victoria, mis amados hermanos. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no conoce derrota. No conoce derrota. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en Cristo Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores. ¿Puedes entender esa palabra? Más que vencedores. Más que vencedores. Alabado sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Que venga lo que venga, se levante lo que se levante, aún somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aunque venga, mi amado, tribulaciones, aunque venga, mi amado, la escasez, aunque vengan las enfermedades, aún cuando viene la misma muerte, escucha esto, aún cuando viene la misma vida, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestras condiciones, cuando confiamos en el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Esa es la diferencia de un pueblo de Dios a un pueblo impío. Esa es la diferencia del pueblo de Dios a un pueblo, mi amados hermanos, que no conocen de Dios. ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros estamos enfermos, sabemos a quién acudimos.
estamos en escasez, sabemos a quién acudimos, a quién le clamamos, a quién le pedimos, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos fortalece, alabado sea el nombre de Dios. Estamos enfermos o el médico nos da una noticia que para la humanidad no hay esperanza, pero el Señor nos fortalece, ¿verdad que sí, amados hermanos? O hasta cuando parte un ser querido de este mundo, el Señor nos consuela. Cuánto bendice el nombre de Dios. Imagínate al impío, al inconverso, mis amados hermanos, no tiene a Cristo. Cuando se presentan los problemas en su vida, las enfermedades, o cuando parte un ser querido, imagínense, amados hermanos, cómo siente el inconverso. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, todo lo podemos en el Señor. Todo lo podemos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así, mi querido hermano, usted no se sorprenda cualquier juego de prueba que ande de sobrevenir sobre su vida. No se sorprenda, bendito sea el nombre de Dios. No lo tome como cosa extraña, bendito sea el nombre de Dios. Cualquier cosa que le pueda acontecer en este caminar, tenemos que entender que aquí en esta tierra, dice la Biblia, somos peregrinos, somos extranjeros, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a padecer muchas cosas. No te sorprenda, alabado sea el nombre de Dios. Solamente confiemos en el Señor, que Él es más poderoso. Amén. Hay que confiar en el Señor, que en Él estamos seguros. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Dice la palabra, cualquiera que sea nuestra condición o situación, se entiende, muchas de las veces no es causa de gozo, sino de tristeza, muchas de las veces. Pero la palabra nos dice, sino gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, dice la palabra de Dios. Gózate, regocíjate, porque eres participante de los padecimientos de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Para que también, dice la Biblia, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando nos gozamos, mi amados hermanos, lo que padecemos cuando estamos aquí en la tierra por causa del Evangelio, por causa de Cristo, amados hermanos, vamos a gozarnos en la revelación. ¿Qué significa? Aquel día, mi amados hermanos, cuando Cristo resucite los muertos primeramente, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos por las nubes, dice la palabra de Dios. Gózate, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Aun cuando eres vituperado por el nombre de Cristo, aun cuando eres criticado, insultado, pisoteado, gózate, dice la palabra de Dios, cualquiera que sea tu padecimiento, bendito sea el nombre de Dios, porque en Cristo Jesús somos bienaventurados, mis amados hermanos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre aquellos que aman a Dios, sobre aquellos que le son fieles a Cristo Jesús. Cuánto bendice el nombre de Dios, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra, Señor, gózate. Tiene que el pueblo que entender, mis amados hermanos, el cristiano, aquel que siga a Cristo, que en este mundo va a tener padecimiento, va a tener persecución, se va a enfermar. Sí, cuando esté en esta tierra, sí se va a enfermar. Cuánto bendice el nombre de Cristo, porque aún somos de carne y hueso, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Aquel día cuando seamos inmortales completamente en la revelación, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, ahí en la presencia de Dios ya no habrá más corrupción, no habrá más enfermedad, no habrá más males, mis amados hermanos, que nos afecte, sino todo será paz, gozo, felicidad en la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante perseverar fielmente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Seguir glorificando a Cristo, mis amados hermanos, el tiempo que Dios nos preste de vida en este mundo, y haciendo el bien todo el tiempo, amados hermanos. Hay que hacer el bien. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso la palabra de Dios dice claramente, mis amados hermanos, hay que hacer el bien todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero entrando al tema de lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, alabado sea el nombre de Cristo. Si usted padece por causa de Cristo, no te avergüence por serle fiel al Señor. Si tu familia te insulta, te humilla, te critican, ya vas a la iglesia otra vez
¿Para qué vas a perder tiempo ahí a la iglesia? Mucha gente, el mundo piensa que venir aquí a la casa de Dios es perder tiempo, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Así piensa el mundo. No, mi amado, que es perder tiempo, mi amados hermanos, cuando el mundo se equivoca. Aquí, mi amados hermanos, aprovechamos el tiempo, porque estamos, mi amados hermanos, sembrando tiempo para la eternidad. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Aquí estamos buscando el reino de Dios, mi amados hermanos, en este lugar. No estamos esforzándonos. Estas 2 horas, mi amados hermanos, que dura el servicio, Dios nos lo va a recompensar por toda la eternidad en su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Esto que nos reunimos aquí en este lugar viene siendo una práctica, un ensayo. Cómo estaremos en la presencia de Dios, alabándole, cantándole, santo, santo, por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. No se avergüence si uno padece como cristiano, es la palabra, sino glorifica a Dios por ello. Si usted está enfermo y es fiel al Señor Jesús, no te avergüence. No te avergüence, hermanito. Porque hay mucha gente que se avergüenza cuando el mundo le empieza a decir: mira, y eso que eres cristiano y estás enfermo. Mira, y eso que eres cristiano y está desempleado. O mira, y eso que eres cristiano, mira, y tiene tantos problemas. No te avergüences, sino glorifica a Dios. Porque lo que busca el enemigo es como ponerte el sol sobre su enojo para que le dé lugar al diablo. Es lo que busca el diablo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Que Dios reprenda al diablo, amados hermanos. No se avergüence, sino glorifica a Dios. Glorifica a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Que confiemos en el Señor, porque Dios en las pruebas está trabajando en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Y la prueba produce ¿qué? Paciencia, dice la palabra del Señor. Y la paciencia que produce, amados hermanos, bienaventuranza. Alabado sea el nombre de Dios. Esperanza en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta palabra que leímos, mis amados hermanos, cuando iniciamos este mensaje, versos 17 al 18, es un mensaje tan comprometedor que podemos entenderlo, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Si el cristiano tiene padecimiento, el cristiano para arrebatar el reino de los cielos es de lucha y prueba, pero lo importante es seguir avanzando, seguir caminando, alabado sea el nombre de Dios, seguir escalando el peldaño, seguir creciendo, seguir madurando en la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Si el cristiano aún con dificultad, aleluya, le cuesta para heredar el reino de los cielos, mi amor, con tantas oposiciones, le viene flaquezas a veces, le viene desánimo, pero la pregunta es: ¿qué hace el cristiano cuando viene todo eso a su vida, mis amados hermanos? Porque aquí el Señor está hablando a su pueblo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? El Señor está diciendo a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos, si el justo, ¿cuánto justo hay aquí? Aquellos que han sido perdonados, aquellos que son salvos, aquellos que siguen a Dios, mis amados hermanos. Si el justo con dificultad se salva, dice la palabra de Dios, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El justo tiene que entender que tiene que serle fiel al Señor hasta la muerte, hasta el fin, perseverar en su verdad, mis amados hermanos. No doblegarse al pecado, mis amados hermanos, no, sino ser perseverante, mis amados hermanos, fielmente al Señor Jesús, a su palabra, a las normas bíblicas, a su santidad, a sus estatutos. Bendito sea el nombre de Dios. De no rebelarse en contra de un Dios santo, porque nuestro Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, mis amados hermanos, no. Cuánto bendice el nombre de Dios. No tolera la rebeldía, no tolera corazones altivos, orgullosos, sino que Él es paciente, mi amor, le da la oportunidad a que la persona se arrepienta, proceda al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. En la presencia de Dios no habrá pecado, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios?
El justo tiene que entender que necesita serle fiel a Cristo Jesús. El justo tiene que entender que necesita perseverar en la verdad, alimentarse, consagrarse, buscar de Dios, mi amado, todo el tiempo. Estar en intimidad con Dios, mi amados hermanos. El justo tiene que entender eso, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Imagínate a todo aquello que se llama cristiano de nombre por el mundo, mis amados hermanos. ¿Qué pasará con ellos? Aquello que nada más se congrega una vez por semana, una vez por mes, una vez o un mes al año, mis amados hermanos. O aquellos que ni se congregan ni buscan de Dios, ¿qué será de ellos, mis amados hermanos? O aquellos que dicen: yo aquí en mi casa busco de Dios, aquí le oro a Dios, mis amados hermanos. Fíjense, mis amados hermanos, ¿qué será de ellos? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? O aquellos que han aceptado a Cristo y andan en el mundo, mis amados hermanos. Cuando andan en el mundo se porta como lo del mundo. ¿Cuántos están aquí, mis amados hermanos? Aquellos que se disfrazan en cada ocasión, mis amados hermanos. ¿Qué serán de aquellos cristianos tibios, mis amados hermanos? Aquellos cristianos mundanos. ¿Qué será de ellos cuando la palabra dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde, amados hermanos? ¿Dónde aparecerá todo aquello que desobedecen a Dios? ¿Dónde aparecerá, amados hermanos? La Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que terminará condenado por toda la eternidad, en un lugar de eterna perdición, en un lugar donde será el lloro, el crujir de dientes, en un lugar donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, en un lugar donde no tiene descanso ni de día ni de noche, que están atormentados por toda la eternidad, en un lugar donde tendrá sed insaciable, donde todo su cuerpo sentirá tanto quemazones, mis amados hermanos. En un lugar, mis amados hermanos, que estarán en tribulaciones y angustia. La palabra de Dios lo dice, mis amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no se preocuparon por su salvación. No se esforzaron para seguir a Cristo. No se esforzaron por agradarle. A lo mejor se apartaron del evangelio porque a lo mejor tuvieron alguna necesidad terrenal. A lo mejor porque se enfermaron, ya no buscaron al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? A lo mejor por las murmuraciones se apartaron del evangelio. A lo mejor por las críticas. A lo mejor, mi amado hermano, por las oposiciones se apartaron del evangelio. Cuando la palabra de Dios dice claramente: si alguno padece como cristiano, no se avergüence de ello, sino glorifique a Dios, por cuanto es participante de Cristo, de los padecimientos de Dios. Si es por causa de Cristo, eso no tiene que apartarnos, al contrario, eso nos tiene que servir para fortalecernos espiritualmente, para buscar más del Señor, para creer más en su promesa, para clamarles al Señor. Si hay cosas que no hace falta que le oremos al Señor, su palabra dice: no he visto ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Si Él alimenta las aves del cielo, mis amados hermanos, que ni hilan ni siembra, ¿verdad? Que ni recogen en granero, dice la palabra de Dios. Viste a los lirios del campo, mis amados hermanos, que ni hila ni ciega y ni recogen en granero. ¿Qué más vosotros que somos sus hijos? ¿Qué más vosotros que somos sus hijos? Que Él nos compró con precio de sangre, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos ya no se esfuerzan por agradar a Dios, mis amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Aquellos que parecían servir al Señor, serle fiel a Cristo Jesús, poco a poco se van descayendo. Poco a poco, mi amor, van descayendo mucho. Aquellos que antes usted, a lo mejor usted antes era inconverso, admiraba a aquel hermano, porque al único que hay que admirar reconociendo es a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Pero nosotros como hombres admiramos a alguien, ¿verdad que sí? Mira ese hermano cómo le hace, busca de Dios, trabaja. Mira, tienes hijos, pero ahí anda sirviendo al Señor. Como que lo admiraba a usted. Pero ahora de repente pasaron los años. Ese hermanito que andaba con todo sirviendo a Dios, ahora anda tirado, como dice, en el mundo. Anda totalmente congelado, que ya no quiere saber nada de Cristo. Ya no tiene el mismo regocijo, ya no tiene el mismo gozo para servir al Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Porque crea, amados hermanos, porque de tal manera cuando vinieron los problemas o los afanes de este mundo, lo fueron apartando de Dios.
mis amados hermanos. Por eso el cristiano tiene que ser perseverante en la verdad. Venga lo que venga, mis amados hermanos. Aún los afanes, aún las cosas materiales, aún las abundancias, tenemos que ser perseverantes en el Señor. Si entendemos esto, lo que dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿A dónde? Dice la palabra de Dios. Si al justo le cuesta, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que perseverar hasta el fin, serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Aun cuando vengan los desánimos, sepamos a quién acudir, ¿verdad que sí? Aun cuando venga la flaqueza espiritual, sabemos a quién acudir. El que tiene palabra de vida eterna para todos aquellos que se acercan a Él. Cuando nos sintamos sedientos, hay que acercarnos a Cristo con justa más razón. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Cuando tenemos esa ansiedad, mis amados hermanos, aleluya, de las cosas que Dios nos había libertado, hay que acercarnos al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque a los recién convertidos les viene la ansiedad en su vida cuando Dios los saca a lo mejor de la borrachera, de la drogadicción, mis amados hermanos. Llega una ansiedad terrible, pero que sepamos a quién acudir, ¿verdad que sí? Al Cristo glorioso, para que dé muerte completamente toda obra, mis hermanos, de la carne, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, mis amados hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Te estás ocupando de tu salvación? ¿Te estás ocupando de tu eternidad? ¿Qué estás haciendo? Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando la palabra dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde? Vamos a responder ese versículo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, verso 6. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Están ahí? Vamos a leer versículo 5. Dice la Biblia: esto es demostración del justo juicio de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad que sí? Dios no va a mandar al infierno a ninguna persona nada más por mandarlo. No, mi amados hermanos, con justo juicio de Dios, ¿verdad que sí? Aquellos que no se esfuerzan por arrebatar el reino de los cielos, ¿cómo es posible que va a entrar al reino de los cielos, mis amados hermanos? ¿Cómo es posible aquel que recibió a Cristo hoy y se volvió para el mundo? Aquel que no se esfuerza por buscar de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos? Cuando nuestro Dios es un Dios justo, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? En esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? A todo aquel que hace el mal, dice la palabra del Señor, van a recibir su pago, mi amado, con tribulaciones. Aquellos que hacen el mal, aquellos que no proceden a un arrepentimiento, ¿verdad que sí? Y a vosotros que sois atribulados, duro reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? En el reposo del Señor estarán todos aquellos que han recibido a Cristo. ¿Sí? Que se han arrepentido de su mal camino, mi amados hermanos, alabados el nombre de Dios. Versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice. ¿A dónde terminarán? La Biblia me dice que en llama de fuego para dar retribución. ¿Qué significa retribución? Pago, mi amados hermanos. Como consecuencia van a recibir un pago. ¿Qué van a recibir de pago? Fuego, dice la palabra de Dios, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí dice la palabra de Dios. Y esta es una palabra tan comprometedora que le tiene que servir de advertencia a todos los que siguen a Cristo, a todos los seguidores, tanto al impío, tanto al inconverso, al pecador, tanto a los cristianos. Le tiene que servir de advertencia, porque la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde? Si al justo le cuesta, el pecador y el impío, ¿dónde aparecerán? Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquí la misma Biblia contesta en llama de fuego para dar el pago, retribución a los que no conocieron a Dios. Porque la Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad que sí? Un regalo, pero muchos lo rechazan. Muchos quieren serle fiel al Señor, ¿verdad que sí, amados hermanos? La Biblia dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Pero aquí viene lo bueno, mi amados hermanos. Usted lo puede subrayar, marcarlo. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ni obedecen. Un desobediente, un rebelde, una persona que ya conoce la verdad, pero desobedece al creador de creadores, mi amados hermanos, que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Desobediente. La desobediencia es tan detestable delante de Dios, mis amados hermanos. La desobediencia, porque por la desobediencia, mis amados hermanos, entró el pecado al mundo. ¿Puedes entender? La desobediencia forma parte de la rebelión, que se rebela contra el Creador, que no están dispuestos de obedecer su norma, su palabra, sus estatutos, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Desobediencia viene de la rebelión, mis amados hermanos. ¿Quién se rebeló primeramente contra el Creador? Satanás. Dice la palabra, quiso ser más que el Altísimo, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? Que se rebeló, se trajo una tercera parte de ángeles, mis amados hermanos, de tal manera hicieron guerra contra el Creador. ¿Puedes entender? Fueron arrojados hasta el abismo, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, por rebelde, porque no obedecieron a Dios. Dios no tolera la desobediencia, amados hermanos. Por eso la palabra dice: si el justo con dificultad se salva, el justo tiene que perseverar en la verdad, tiene que serle fiel a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Si la palabra lo confronta a su vida, lo que hay que decir, hacer es proceder a un arrepentimiento, pedirles al Señor misericordia. Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a poner por obra tu palabra, ayúdame a vivir el evangelio. Y con justa más razón que estamos viviendo los últimos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Es tan comprometida esta palabra, mis amados hermanos. Una advertencia le tiene que servir al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios lo ha ignorado. Muchos de tal manera lo ignoran voluntariamente, de haber recibido el conocimiento de la verdad. Lo ignoran, mi amor, voluntariamente. Y me dice la palabra de Dios que ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. Me dice Hebreos 10:26, mis amados hermanos. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. Así dice la palabra de Dios, Hebreos 10:26, mis amados hermanos. Por eso la palabra dice, mis amados hermanos, aleluya, en llama de fuego. Ahí terminará el pecador, ahí terminará el impío, ahí terminará los desobedientes que no obedecen a Dios, mis amados hermanos. Ahí terminará, ahí dice la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? Ahí terminará en llama de fuego, en tribulación y angustia, dice la palabra. Y eso es triste, amados hermanos. Eso es triste, porque hay mucha gente, después de haber conocido el evangelio, se vuelven al pecado. Mucha gente, una vez que han sido limpiados por la sangre de Cristo, vuelve a hacer hechos inicuos, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Eso es triste, amados hermanos. Eso es triste. Pero la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que Dios no tolera pecado. No tolera pecado. Ahorita lo llevo con una referencia bíblica más. Dice la Biblia: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo terminarán los desobedientes? ¿Cómo terminarán los pecadores? ¿Cómo terminarán, mis amados hermanos, los impíos? ¿Cómo terminarán aquellos que no conocieron a Dios?
¿Qué dice la Biblia? La Biblia aquí lo describe en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán penas de eterna perdición. ¿Sí? Sufrirán pena de eterna perdición, eterna por todas las eternidades, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluido, separado, alejado, no tiene parte. Mi amados hermanos, si dice la palabra de Dios, excluido, sufrirán, terminarán un lugar de sufrimiento, un lugar de tribulaciones, un lugar de angustia, un lugar de crujir de dientes, de llorar y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. No hay un lugar intermedio, no existe purgatorio para los amigos católicos, no. Aquel que parte de este mundo sin Cristo, sin la salvación de su alma, derechito al infierno va, me dice la palabra de Dios. Nada que vaya a un lugar de purificación, nada que vaya a un lugar de intermedio, nada que hay, mientras sus familiares le hagan tanta manda, tanta misa, tanta penitencia, lo van a sacar muy rápido del infierno. No, mi amados hermanos, nadie saldrá de ahí, porque las oportunidades son ahorita que tenemos aliento de vida. Mira aquel rico que alzó los ojos en el infierno diciendo: Padre Abraham, envía pues a Lázaro a la casa de mi padre, porque aún tengo 5 hermanos, para que le testifique, al fin de que ellos no vengan acá, a este lugar de tormento, aquí donde me encuentro con llamaradas, aquí donde me encuentro en tribulaciones, aquí donde tengo sed, ¿verdad que sí? Por eso le decía a Abraham, dice la palabra Lucas capítulo 16, envía a Lázaro para que me moje con la punta de dedo en agua y refresque mi lengua. Bendito sea el nombre de Dios. Envía a Lázaro, ¿verdad que sí? ¿Qué le dijo a Abraham? No, amigo, una gran cima está puesta, no divide. De lo que están aquí no pueden pasar acá, ni de acá para allá. No. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Por eso las oportunidades son de este lado, aquí de la vida. Aquí estamos vivos, me vamos a buscar del Señor. Ahorita que tenemos aliento de vida, de esforzarnos por agradar a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No que hoy aceptar a Cristo ya ando en el mundo como la doctrina diabólica que anda por el mundo de salvo, siempre salvo. No, mis amados hermanos. No se crean esos cuentos. No se crean esa mentira del diablo. Que hoy acepté a Cristo, ya ando en el mundo porque ya acepté a Cristo, o ya fui bautizado. Dice mucha gente, mi amados hermanos, aún anda pecando. No, mi amados hermanos, Dios quiere que le seamos fieles hasta el fin, porque con el justo, dice la palabra, mi amados hermanos, si al justo le cuesta, imagínate, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y a todo aquello que no obedece el evangelio, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Ahí dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Ahí termina todo sufriendo, mi amados hermanos, por todas las eternidades, dice la palabra de Dios. Eso es terrible, amados hermanos. Eso es terrible, porque Dios quiere que le obedezcamos su palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Para que cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo nombre y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro Dios no tolera el pecado, amados hermanos. Nuestro Dios es un Dios santo, 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 mis amados hermanos. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que ahí termina todo lo perdido, todo aquello que no obedecen a Dios. Hay otra referencia en la palabra de Dios, mis amados hermanos, donde se menciona por primera vez en la Biblia. Vayan conmigo a Números capítulo 16. Se menciona por primera vez el infierno. Fíjense lo que dice, amados hermanos. En Números capítulo 16, mis amados hermanos, cuando leemos todo el capítulo, habla de un personaje llamado Coré. Mis amados hermanos, Coré, que habla la palabra de Dios, mis amados hermanos. La historia de Coré
Datán, Abirán, trata de 3 levitas. Mis amados hermanos, eran hombres ambiciosos que maniobraron para obtener más poder y una posición superior para sí mismo como sacerdote. Mis amados hermanos, un hombre ambicioso, era hombre que venía, mi amado, de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, dice la palabra de Dios. Ellos desafiaron la autoridad de Moisés, mis amados hermanos, y el mandamiento de Dios, mis amados hermanos. Y de Aarón también, que Aarón era el sumo sacerdote de aquel tiempo, cuando leemos la palabra de Dios. Que tuvieron una conducta terrible, mi amado, de rebelión, rechazando a Dios, rechazando su palabra, rechazando la autoridad de Dios, mis amados hermanos. Estaba con un espíritu de rebelión. Corén y esto, Datán y Abirán, que habla la palabra de Dios cuando leemos todo el capítulo 16, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Por lo consiguiente, mis amados hermanos, recibieron la justa paga, una justa condenación de Dios ellos por rebelde, mis amados hermanos, por su rebelión. Y es lo mismo pasará con todos los creyentes que se rebelen en contra de Dios, mis amados hermanos. Como la recibirán todos los que en el reino recibieron a Dios una vez, pero amaron al mundo, se rebelaron contra su palabra, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que estos 3 hombres, mi amado, levita, ambicioso, que eran como sacerdotes, desafiaron la autoridad de Moisés, la autoridad de Dios, la autoridad también de Aarón, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Se rebelaron contra la norma bíblica. ¿Y cómo terminaron, mis amados hermanos? Recibiendo su justa paga, mis amados hermanos. Y esa es una advertencia que Dios habla para todos los creyentes, todos los seguidores de Cristo. Aquí no está hablando de Dios si tú eres pastor, o si tú eres el obispo, o si tú eres el hermanito que apenas recién convertido. Va en general para todos, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Imagínense si los sacerdotes, los pastores van a recibir una más paga más grande, porque están guiando alma para el cielo. Una de 2 cosas puede el pastor ser: guiar alma para el cielo o guiarlo para el infierno, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Por eso el siervo de Dios siempre tiene que hablar conforme a la verdad. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Estos 3 hombres eran guías de ciego, mis amados hermanos, y recibieron su paga. Los 3 fueron lanzados al infierno. No fueron lanzados, fueron tragados por el infierno, vivos, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Vivos, mis amados, por rebelde. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando leemos la Biblia. Vayan conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Por rebelde, por no obedecer, por retar a Dios, mis amados hermanos, a la palabra de Dios, a la autoridad que Dios había establecido, que había dejado. Se oponía a la orden de Moisés, se oponía a la orden de Aarón, mis amados hermanos. No se oponía a la misma norma bíblica, la palabra de Dios, mis amados hermanos. Se rebeló contra Dios del cielo y fueron tragados vivos por el infierno. Aquí dice la palabra de Dios. Vayan conmigo al versículo 28. Número 16, 28 dice: bendito sea el nombre de Cristo. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no la hice en mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y lo tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. O sea, al Seol viene a ser el infierno. Seol se decía el infierno en el nombre hebreo, y en griego se dice Hades, que es infierno, mismo lugar, a Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó
él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32. Escuchen lo que pasó, verso 32, mis amados hermanos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, al Seol, al Hades. ¿Sí? Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Vivo, dice la palabra, fueron, mi amado, tragados por el infierno. ¿Puedes entender? ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios. Fueron desobedientes a la palabra de Dios. Fueron desobedientes a su norma, a la autoridad que Dios había dejado, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando medito la palabra de Dios, mis amados hermanos, todo el capítulo, este capítulo es tan comprometedor. Alabado el nombre del Señor. Cuando lo meditamos, la palabra de Dios, mis amados hermanos, fueron rebeldes a la voz de Dios, mis amados hermanos. No se quisieron someterse a la fe bíblica. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? No se quisieron obedecer, mi amado, la palabra, los estatutos de Dios. Y es lo mismo pasa hoy en día, amados hermanos. Cuando medito la palabra del Señor, aún personas, mis amados hermanos, que quieren hacer lo que ellos piensan, como bien les parece, mi amado, todas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, mis amados hermanos, ¿cómo terminarán? A un ministro, mis amados hermanos, los autoministros que se levantan nada más de repente también, mis amados hermanos, hasta ellos también que no están dispuestos de obedecer las normas bíblicas de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hoy se están levantando muchos, mis amados hermanos, muchos predicadores, muchos pastores, mis amados hermanos, autonombrándose ellos mismos. A lo mejor no se quieren someter a la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Cada quien tiene su grupito. Por acá me llevo mi grupito, mis amados hermanos, que no se quieren someterse a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Que no quieren someterse, mis amados hermanos, al llamado de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y la Biblia nos dice, nos enseña que este hombre llamado Coré, con toda su gente, fue devorado por el infierno, fue tragado por el infierno, mis amados hermanos. Ahí dice la palabra de Dios, porque desobedeció a Dios. Aquí donde encuentro la primera mención que la Biblia menciona el infierno en el Antiguo Testamento. Número, mis amados hermanos, aquí habla la palabra de Dios, los tragó vivo por rebelde, por su rebelión, por no obedecer la voz del Señor. Eran sacerdotes, eran personas que supuestamente servían a Dios, pero por desobediente, mis amados hermanos, terminaron en el infierno, dice la palabra de Dios. Ahí donde la Biblia habla, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parecerá el impío, el pecador? Estos hombres eran impíos, mis amados hermanos. Conocían la verdad, pero se hicieron impíos, dice la palabra de Dios. Prefirieron los malos, mis amados hermanos. El impío es aquel que ya conoce lo bueno y hace lo malo, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Imagínate, aquellos pecadores, ¿dónde terminarán? También igualmente la Biblia dice, mis amados hermanos, verso 32 dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y su casa y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No se querían someterse a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Verso 33 que dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, al Seol, al Hades, y lo cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. ¿Dónde está el Hades? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el Seol? En el centro de la tierra. Ahí está el infierno. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Ahí dice la palabra de Dios. En el centro de la tierra, en el núcleo de la tierra, ahí está el infierno, mis amados hermanos.
Y está comprobado científicamente que ahí hay puras llamas, mis amados hermanos, pura lava, una temperatura más terrible que las lavas de los volcanes. ¿Puedes entender, amados hermanos? Así es aquel lugar. El infierno es real porque la Biblia lo dice. El Señor Jesús lo predicó. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Que predicó de tal manera diciendo: si tus ojos están en ocasión de caer, sácatelo. Mejor que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere. O si tu mano está en ocasión de caer, córtatelo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo termine en el infierno. O si tu pie está en ocasión de caer, córtatelo. ¿Verdad que sí? Así lo dijo el Señor, mis amados hermanos. Marcos capítulo 9, verso 43. Mateo 5, 28. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia lo declara. Ahí terminó Coré con toda su gente. Por la rebelión se rebelaron en contra de Dios, mis amados hermanos. Israel tuvo miedo, se espantaron de tal manera, huyeron a gritos diciendo: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Sí? Ya ni con sacrificio que están ofreciendo incienso esta gente por su rebelión, Dios no lo aceptó. Bendito es el nombre de Dios. No lo aceptó el Señor, porque era un pueblo rebelde, mis amados hermanos. Fueron consumidos, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Fueron consumidos y eran de la tribu de Leví, mi amado, la tribu sacerdotal. ¿Puedes entender, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dios, mis amados hermanos, su palabra, por su infinita misericordia, por su infinito amor, muchos no han sido consumidos aún en muchos púlpitos, muchas iglesias. Muchos pastores desobedientes que han dejado a Dios desde hace mucho tiempo, enseñando otras enseñanzas, enseñando fábulas, mis amados hermanos. Por la infinita misericordia de Dios no han sido consumidos, pero están advertidos por la palabra de Dios, que si no se arrepiente, mis amados hermanos, aleluya, se lo va a tragar el infierno también. La Biblia lo dice, juntamente con su gente, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Por eso cada pueblo de Dios, cada iglesia, mi amor, tiene que abrir los ojos, leer la palabra. Si todo lo que me predica van de acuerdo a la sana doctrina, porque hoy por el mundo muchos predican más fábula, mi amados hermanos, otro cuento, otros están de historieta en las iglesias, platicando chistes, contando chistes, payasos en los altares, mis amados hermanos, entreteniendo a la gente nada más, que no les predica la palabra de Dios tal como está escrito. Muchos pastores conocen la verdad, pero pastor de nombre, lo que hacen, trae un grupito, un musiquito, trae un payaso al altar, ya no predican la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y la gente, así están hoy en día como la gente de Coré, mis amados hermanos, que siguen a Coré y juntamente con ellos van a ir al vacío si no se arrepiente, amados hermanos. Porque dicen: no, este Dios es muy santo. No queremos la santidad de Dios, cuando la palabra dice claramente que busquemos la santidad todo el tiempo. Busquemos su santidad todo el tiempo, mis amados hermanos, porque el que nos llamó es santo. Cuánto bendice el nombre de Dios. La Biblia dice: santidad a Jehová os conviene tu casa. Cuánto bendice el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra que en todo Coré con todos sus hombres fueron consumidos, mi amado. 250 hombres que ofrecían incienso eran hombres de la tribu de Leví, una tribu sacerdotal. Fueron consumidos por desobedientes, mi amados hermanos. Amén. Usted no cree en eso, que digan: oh, porque este es el pastor. No. Si el pastor es un desobediente, también le espera fuego en el infierno. Si el levita es desobediente, también. Si el músico o el ministro de la alabanza es un desobediente a Dios, también fuego le espera en el infierno, mis amados hermanos, porque Dios no tolera la desobediencia. O si es un doctor, maestro, aquellos que se sienten doctores, ahora la gente ya puro doctor se llama. Sea un reverendo, sea un profeta, sea un apóstol. Hoy la gente se ha vuelto tan popular ese título, ¿verdad que sí? Solo juego le espera por desobediente también, mis amados hermanos. Ahí los títulos no le van a salvar, ni los títulos que son profetas, que son apóstoles, porque hoy las iglesias modernas están llenas de apostolobos, profetas, mis amados hermanos, engañando a mucha gente que no lee la palabra de Dios.
Cuando leemos la Biblia que el último profeta fue Juan el Bautista, Jesús lo predicó, dio testimonio. Bíblicamente el último apóstol es el apóstol Pablo, que el mismo Señor lo llamó. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Apóstol se llama cualquiera por el mundo ahora. Apenas se convierte, unos son apóstoles. Mi amado hermano, que Dios reprenda al diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Las cualidades que tiene que tener un apóstol: ser llamado primeramente por el Señor, así como el apóstol Pablo. Dios lo llamó personalmente, escogido por Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No existe sucesor de Pablo, no, mi amado hermano, no existe. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ni sucesores de Juan el Bautista tampoco. Una cosa es don de profecía, don de apostolado, pero no quiere decir que usted se llama apóstol. Son dones que Dios da, dones ministeriales para preparar a los santos, en cuya edificación, para que la obra siga creciendo, dice la palabra de Dios. Efesios 4:11 en adelante, cuando lo leemos, son dones ministeriales que Dios ha dado, mis amados hermanos, como el don de servicio, don de exhortar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Don de lengua, don de profecía, don de apóstol, son dones, pero no eres apóstol, son don. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Son dones, mis amados hermanos, que Dios da. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea. Aquí Dios nos va a perdonar. Mira, Coré con toda su gente, 200, dice la palabra, 250 hombres que ofrecían incienso, fueron devorados por el fuego también, ¿verdad? Fueron tragados, dice la palabra de Dios. Sigo leyendo, amados hermanos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio de incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de esto que pecaron contra su alma. Y harán de ellos plancha batida para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Verso 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios del bronce con que los quemados habían ofrecidos, a los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Fíjense, amados hermanos, murmuró, dice la palabra de Dios. En el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Eso es lo que murmuró el pueblo. Sí, Israel murmuró en contra de Moisés y Aarón diciendo: vosotros, ustedes dieron muerte al pueblo de Dios. No, la persona deja de ser pueblo de Dios cuando desobedece a Dios. La persona deja de ser hijo de Dios cuando se rebela contra Dios. Ellos no eran pueblo de Dios ya no eran hijos de Dios, mi amor, ahora eran pueblo del diablo. Simplemente fueron tragados por el infierno por lo mismo, mi amor, porque ahí pertenecían por rebelde. ¿Puedes entender, amados hermanos? El pueblo de Dios va al cielo, va para arriba, no para abajo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? El pueblo de Dios va subiendo para arriba, para el cielo, no para abajo. Hasta una alabanza cantamos ese rato: para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, porque para abajo van el pueblo del diablo. El diablo tiene pueblo aquí también porque son rebeldes, ¿verdad que sí? Tanto como hay pueblo de Dios y pueblo del diablo, mi amor, hijo de Dios e hijo del diablo en este mundo. El diablo tenía derecho de reclamar lo que era de él, mi amados hermanos. Se lo entregó el Señor: tenga los tuyos, ahí te los mando vivos. Se los tragó, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? No eran pueblo de Dios, sino Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón.
vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. No era pueblo de Jehová, mi amados hermanos, no. Y por murmuradores, fíjense, mi amados, cómo terminaron esta gente, porque murmuraron en contra de Dios, en contra del siervo de Dios, mi amados hermanos. ¿Cómo terminaron? Dice la palabra, mi amados hermanos, que también ellos terminaron devorados por el fuego también. Dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyéndolo, amados hermanos. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. He aquí la nube que había cubierto, apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartado del medio de esta congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. ¿Sí? Lo consumiré. Fueron consumidos porque murmuraron en contra de Dios, en contra de su siervo. Murmuraron de la autoridad de Dios, mi amados hermanos. Dios hace lo que quiere, ¿verdad que sí? Dios por su justicia hace, mi amado, conforme a su juicio, conforme a su justicia juzga, dice la palabra de Dios, porque es un Dios ¿qué? Justo, mi amado, es un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, mi amado. Le dio la oportunidad que se arrepintieran, pero se rebelaron. Apartado de en medio de esta congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego delante del altar, y sobre él pon incienso, y ver pronto a la congregación y a expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Fíjense, amados hermanos, aparte de los muertos que fueron devorados vivos por la rebelión de Coré, aparte de los 250, estos que ofrecían sacrificio, mi amor, también murieron, ¿verdad que sí? Es que el versículo 35, y aparte es esto. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? 14,600 sin los muertos de la rebelión de Coré. Dice la palabra, fueron muertos, fueron devorados, mi amados hermanos, por las llamas. ¿Puedes entender, amados hermanos? La Biblia dice claramente, ¿por qué? Por la rebelión, por la desobediencia. Aparte por murmuradores, mi amados hermanos, le llevó el juego, ¿verdad que sí? Porque murmuraron, mi amados hermanos, dice la palabra de Dios, murmuró Israel. Por murmurar, mi amados hermanos, fueron eliminados, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había ya cesado. Porque Aarón presentó, mi amados hermanos, la expiación, dice la palabra del Señor, el sacrificio. Hizo el sacrificio para quitar, mi amados hermanos, el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Y solo Cristo quita el pecado del mundo. Aarón hizo un sacrificio, mi amados hermanos, para que así Dios tuviera misericordia, terminara, mi amados, la mortandad, dice la palabra de Dios. Aarón se presentó a ofrecer la expiación, puedes entender, amados hermanos, y Cristo, en Cristo Jesús, mi amados hermanos, Él nos ha expiado por su sangre, a derramarlo en la cruz de Calvario. Por eso está importante permanecer en Él, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto es terrible, amados hermanos. ¿Cómo terminaron esta persona impía? Esta persona pecadora. ¿Cómo terminaron, mis amados hermanos? Terminaron devorados, vivos. Terminaron en el infierno. Esa es la palabra del Señor. Fueron tragados, mi amado, por el infierno. ¿Puedes entender, amados hermanos? Por la rebelión, por murmurar,
en contra de Dios, mi amado, terminaron mal, mi amados hermanos. La Biblia habla otra referencia. Vamos a leer una referencia. La tierra se abrió, número 26:10. Fíjense lo que dice el número, capítulo 26:10, mi amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 9, fíjense lo que dice. Y los hijos de Elián, Nemuel, Datán, Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Verso 10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 2 cimientos, 50 varones para servir de escarmiento. Ahí dice la palabra del Señor. Mas los hijos de Coré no murió. Wow. Por la misericordia de Dios. ¿Quién murió? Toda su casa fue tragado, y con toda esa gente que era su cómplice. Aquí miro la misericordia de Dios. Si los hijos hacen la diferencia y no siguen el camino del Padre, escucha esto, no sigue el consejo del Padre, cosa, si el Padre es un rebelde ante los ojos de Dios, Dios tendrá misericordia de aquello que se arrepiente. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Fueron consumidos Coré con su gente, su casa, todo, pero los hijos, dice la palabra, los hijos de Coré no murieron. Dios tuvo misericordia. Por eso está importante. Si hay o viceversa, o los hijos son rebeldes, ¿verdad que sí? Pero los padres están viviendo la palabra de Dios, Dios le va a demandar a los hijos rebeldes. Si ya son mayores de edad, mis amados hermanos, ¿cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Pero aquí miramos, los hijos de Coré no murieron aquel tiempo cuando fueron devorados por el infierno, mis amados hermanos. La Biblia dice, por la misericordia de Dios. Ahí habla otra referencia, que esto, mis amados hermanos, fueron tragados también, mis amados hermanos, vivos, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Dios. Otra referencia se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, verso 6, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice. Deuteronomio capítulo 11, verso 6, dice la Biblia. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijo de Elián, hijo de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó, con su familia, sus tiendas y todos sus ganados en medio de todo Israel. Así lo tragó, esa es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Mas vuestros ojos han visto toda la grandeza, obra de Jehová que ha hecho. Alabado sea el nombre de Dios. Que Él ha dicho por su santidad que el impío no quedará impune, mis amados hermanos. Él es un Dios tan misericordioso que le da oportunidad a todo aquello que se acercan a Él. Por eso es tan importante esforzarnos por buscar de Dios, a no ser rebelde a su voz, a no ser desobediente, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Si los hijos no quieren con Dios, séale fiel al Señor. O si los padres no quieren nada con Dios, usted, hijo, séale fiel al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero si vive en su casa y son pequeñitos, chiquititos, ahí sí usted tiene la autoridad de corregirlo, de instruirlo. Porque mientras que vive en su casa, es su hijo, ¿verdad que sí? Llévalo por el buen camino. Pero si ya son grandes, ya tienen familia, están casados, ellos tendrán que darle cuenta a Dios del cielo. Ya vive aparte en su casa, ellos tendrán que darle cuenta a Dios del cielo. Pero si usted aún lo sigue manteniendo, le sigue pagando colegiatura, comida, vestimenta, usted tiene la autoridad. Dios le va a reclamar a usted, Dios le va a pedir cuenta a usted, Dios le va a demandar a usted. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Si usted aún lo mantiene todavía, Dios le va a pedir cuenta a usted. Pero si es un muchacho que ya vive aparte de su vida y no, ya trabaja, ya con su dinero gana, que se la rife, dijeran aquí los muchachos. Ándale, déjalo como el hijo pródigo, vaya. Que ande como el hijo pródigo. Si la vida sin el padre la puede vivir, si la puede hacer,
Si puede trabajar, ándale como el hijo pródigo. Pero no le solape pecado a los hijos, ni los hijos a los padres tampoco. Cuánto bendice el nombre de Dios. Hay que ocupar nuestra salvación con temor y temblor. No le solape. Mira qué le pasó al sacerdote Elí por solapar el pecado de sus hijos. ¿Qué le pasó? Juntamente con sus hijos, dice la palabra del Señor, terminaron, mi amados hermanos, aniquilado por la santidad de Dios, ¿verdad que sí? Cayó el juicio de Dios sobre su casa, juntamente con sus hijos, mi amados hermanos. Elí tuvo la oportunidad de reprender a esos hijos, sacerdote impío, mi amados hermanos, pero no lo hizo, ¿verdad que no? Le complació. Y eso le tiene que servir de advertencia a todo aquello que creen en el Señor, que siguen a Cristo Jesús, mi amados hermanos. Si el muchacho o la muchacha es rebelde, déjalo, ok. No quiere nada con Dios, entonces yo en mi casa voy a servir a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre de Cristo. No quiere nada con Dios. Si no quiere nada con Dios, tampoco creo que tú quieras algo conmigo. Bendito sea el nombre de Dios, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Bueno, esta es la palabra de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿A dónde? La misma palabra lo contesta, ¿verdad que sí, amados hermanos? Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿A dónde? Decirles al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. Ni aun la gente de Coré, cuando quisieron presentar el sacrificio, ni así les sirvió. Fueron consumidos, porque fueron participantes de las obras del pecado, de la rebelión. Si a ti te está costando en servir al Señor y ya conoces a Cristo Jesús, es tiempo de ponernos en la mano de Dios, en decirle: Señor, ayúdame en mi flaqueza, en mis debilidades. Ayúdame, Señor, en mis luchas. Ayúdame, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. A no ser rebelde a tu voz, a no ser rebelde a tu palabra. Si tu palabra dice, Señor, que el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Oh Dios, esta palabra es una palabra tan comprometedora, Señor. Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a servirte como tú quieres. Porque tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios de amor, pero también eres fuego consumidor, Señor. Eres fuego consumidor con aquellos, Señor, que no obedecen tu verdad, que no obedecen tu palabra. Tú eres Dios de amor con todo aquellos, Señor, que reconocen su estado espiritual, que reconocen, Señor, su flaqueza, que reconocen, Padre amado, sus luchas, que reconocen sus tribulaciones, Dios mío. Oh Señor, te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control de cada vida, de cada alma, de mis hermanos que han escuchado esta palabra, de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre amado, que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada vida, sea exaltado en cada alma, Padre amado, Padre bendito. Prediqué tu palabra, Dios mío, compartí tu palabra así como tú me la diste, Señor.
Así la compartí la Biblia, Padre amado. Que esta palabra quede en vuestro corazón, que esta palabra quede en vuestra alma, que esta palabra quede en vuestro corazón, Señor, para que lo pongamos por obra, que den fruto, Padre, a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1, que den fruto, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que nos esforcemos cada día, Señor, para perseverar en tu verdad, para serte fiel, Señor. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre eterno. Bendice a mis hermanos. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada alma, Señor, que han venido hoy, Señor, a tu casa. Bendice a cada alma, Señor, quien ha escuchado tu palabra. Que esta palabra les sirva, Señor, aleluya, para que se levante, Dios mío, de ese conformismo espiritual, para que sean fortalecidos, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que empiecen a meditar